Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Who pasa su semana 28 en la lista oficial de sencillos del Reino Unido en el puesto 83. Y rompe el récord de la canción de K-pop que más tiempo ha permanecido en las listas en esta década, superando a Dynamite. Felicitaciones, Jimin. Ese mismo récord puede obtener Jimin en Estados Unidos la próxima semana en los Billboard Hot 100. Vamos con todo para lograrlo. Q, en Spotify Venezuela se ubica en el número 5, Spotify Bulgaria número 1, Spotify Perú número 20, Spotify Italia número 128, Spotify Malasia número 43, Spotify Singapur número 3, Spotify Rumanía número 2, Spotify Estados Unidos número 6 y Spotify Global número 10. Jimin reingresó a los top 10 de Spotify Daily Chart. Gracias a todas las que hacen stream incansablemente por nuestro querido Jimin. Standing Next to You ha reingresado al puesto número 61 en la lista oficial de sencillos físicos del Reino Unido de esta semana. Felicitaciones, Jungkook. Seven en Spotify Global ocupó el número 85. Continuamos escuchando Seven y Golden. 3D, al billón de reproducciones. En álbumes de solistas K-pop con mayor permanencia en la lista semanal global de Spotify, primer lugar Golden con 71 semanas y segundo lugar Muse con 34 semanas. Los mayores debuts de canciones de solistas masculinos de K-pop en Spotify Counter aparecen Jimin y Jungkook en los primeros 9 puestos. Dúo A superpoderoso. En ranking de reputación de marca individual de los ídolos masculinos de marzo, Jimin aparece en cuarto y Jungkook en quinto lugar. Aún estando inactivos siguen apareciendo en los primeros lugares. Felicitaciones a Jikook. Vota por Jimin con Who y Jungkook con Standing Next to You, enviando solicitudes para los Music Awards Japan. Son 24 solicitudes diarias y las puedes dividir mitad cada uno o votar con diferentes correos electrónicos. De los artistas inscritos, los 10 artistas que reciban más solicitudes serán seleccionados como artistas nominados. El artista que reciba el mayor número de solicitudes será determinado como el mejor artista. Votemos por ambos. En la descripción te dejo los links. Diario Militar Jikook. Menú de día viernes. Desayunaron arroz, sopa de algas con carne de almeja, spam a la parrilla, estofado de cerdo y tofu y kimchi. Almorzaron arroz, huevas de pez volador, copos de alga seca, tonkatsu de batata y queso, maíz asado, ensalada de frutas, kimchi de rábano en cubos y sprit. Cenaron arroz, estofado de kimchi con cerdo, pollo picante salteado con queso, pastel de pescado coreano, kimchi de rábano en cubos, leche y donas de fresa. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana, 1 grado Celsius, despejado. En la tarde, 19 grados Celsius, mayormente despejado. Tarde-noche, 18 grados Celsius, mayormente despejado. Se viene la primavera y dejan atrás el duro invierno en Yeoncheon. Eso trae el alta de nuestros chicos, siempre deseando que estén bien y que este cálido clima haga que los días pasen más rápido. ¿Sabías que? Hablaré de un tema muy serio,
Las tecucas cuando digo están pasando todo límite, es porque así lo es. La desesperación de sus chip fallido ha comenzado a poner a esa gente más violenta, acusando a Jimin de acoso sexual a Jungkook, comparando el horrible caso de la actriz Aeron, diciendo que Jimin manoseaba a Jungkook cuando era menor y este estaba incómodo. Eso jamás ocurrió, es la mentira más vil que han dicho esa gente desquiciada. Además la diferencia de edad era de 2 años, y ambos eran menores cuando se conocieron. La mayoría de edad en Corea es a los 19 años. Si tienes cuenta en X, puedes denunciarlas y estaría bueno que la empresa emprenda acciones legales con estas personas que acusan de delitos graves, pero no les pasa absolutamente nada. Siguen ahí derramando su odio y haciendo acusaciones gravísimas. Les recuerdo que la otra parte de sus chip también es 2 años mayor que Jungkook y ustedes dicen que comenzaron su relación el 2014, o sea, ahí no hay abuso, que en consecuencia más grande. ¿Cuándo será el día que esa gente pague como corresponde por todas las barbaridades que dicen? Como dije anteriormente, tanto Jungkook como Jimin eran menores, jamás se les vio en esos años algún comportamiento sexual entre ambos, solo eran risas y bromas, así lo dejan ver muchas veces. Pero esa gente todos sexualizan, tienen una enfermedad gravísima. Da impotencia saber cómo acusan así como si nada a Jimin, y esto escapa completamente al chip, es un odio desmedido y todo es culpa de las personas o equipos que deben emprender acciones en estos casos, en vez de actuar. Miran cómo esa gente injuria a uno de sus artistas. Solo podemos denunciar estas cuentas para que no ventilen más su odio, es frustrante ver que nada más se puede hacer. Por eso siempre debemos apoyar y desearles cosas bonitas a nuestros chicos. Su relación hermosa está expuesta a esos haters descerebrados, que seguirán merodeando en la oscuridad, porque solo son valientes detrás de una pantalla en el anonimato, con vidas miserables y que probablemente nunca han recibido ni una gota de afecto. Pero somos más personas reales que los amamos a Jimin y Jungkook, y no dejaremos que nadie los injurie. Ahora ya lo sabes. La relación de Jimin y Jungkook es hermosa y sana, y eso no se da porque sí, para que lleguen al punto de lo que vemos ahora, es porque su lazo nació así, sano, sin nada más en medio, la conexión inmediata que ambos tuvieron. Para mí fue la clave de que durara a través del tiempo, el respeto y admiración mutua, también es muy importante. Cuando uno cae, el otro lo levanta. Se apoyan siempre y hay un vínculo muy sólido. Por algo están juntos ahora y prontos a salir, en vez de discutir y salir enemistados del buddy system, ellos crearon historias para contarlas entre sus familiares, amigos y fans, porque así son ellos, siempre juntos, uno de los dos sonriendo cuando el otro está triste, para levantarle el ánimo. Aunque no hay relación perfecta, la de ellos es una relación sólida que es diferente, donde podrán discutir, pero tienen la capacidad de superar eso y salir fortalecidos. Esa es mi opinión de ellos. Tal vez esté equivocada o quizás no, lo que sea. Solo espero verlos felices siempre y que nadie apague esa linda conexión entre ambos. Día 88. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.